Bienvenidos mis hermanos, bienvenidos a esta mañana. Estamos contentos de estar en la casa de Dios. Le damos la gloria y la honra al Señor por todos estos años de servicio. Esperamos en su misericordia que sigamos los caminos del Señor, que son importantes, y mucho más ahora que el tiempo se acerca y que nuestro Dios va a venir pronto. Jesús viene en las nubes y viene a recoger a su pueblo, y nosotros necesitamos estar preparados. Evitemos los errores, evitemos los pecados, evitemos las cosas que nos alejan de Dios y volvámonos a Dios. Ese es el mensaje de esta mañana. Voy a regresar y vamos a hablar esta mañana de los graves errores que muchas veces nosotros hemos cometido. Amén. La gravedad de los errores. Los errores se cometen continuamente. Y hermanos, un escritor escribió acerca de los errores. Quizá hay una frase que muchos de ustedes la conocen. Dijo el poeta Alexander Pope en una cita célebre, dijo que errar es de humanos. Es cierto, no hay hombre que haga bien y nunca peque. Pero dice, hermanos, que perdonar es divino. Y el perdón solo lo podemos recibir de parte de nuestro Dios. Amén. Nuestros peores pecados, nuestras peores maldades, nuestros peores errores, cuando venimos a Jesús en arrepentimiento, Él nos perdona. Amén. El que cubre sus pecados, pues no prosperará. Pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y cuando yo oigo confesiones de fe como estas jóvenes que pasan y declaran cómo fue su vida y la misericordia que Dios tuvo con ellos, afirman mi corazón y mi vida de que la gracia del Señor es suficiente para perdonar nuestros pecados. Decía que rectificar es de sabios. Hermanos, cualquier persona que se da con la misma piedra 2 veces no es sabio. Una vez cometimos un error, no tenemos por qué volverlo a cometer. Pero la vida está llena de errores. ¿Quién puede decir, yo no me equivoco? Nadie. No existe un ser humano sobre la tierra que nunca haya cometido errores. La Biblia dice que no hay hombre que haga bien y nunca peque. Solo Jesucristo, porque Él es el único perfecto, gloria a Dios. Y Jesús dijo que nos pareciésemos a Él. Sé perfecto, dice, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así es que estamos siendo desafiados, hermanos, para ser perfectos. Desgraciadamente hay algunos errores que son fatales. Algunos errores, hermanos, que traen consecuencias desastrosas muchas veces. Esta mañana leía de un artista que violó a una muchacha y le hicieron una demanda. La muchacha se quejaba porque el artista lo obligó a que abortara. Cuando alguien sale embarazado, cuando no está dentro de la voluntad de Dios, es un problema grave para las mujeres. Ojalá Dios quiera que nuestros jóvenes sean conscientes, sean eficaces para no cometer esta clase de errores. Cuando Dios en su infinita misericordia nos concede a nosotros su gracia de conocerle, Dios nos ayuda para que podamos nosotros estar conscientes. Cuando nosotros no estamos conscientes de nuestra vida espiritual, se nos olvidan las cosas y hacemos cosas desastrosas a sabiendas que Dios nos está mirando, pero se nos olvidan por el orgullo, por la vanidad, por la avaricia, por el descuido o por el deseo de cosas que no convienen. Dice la palabra del Señor que Gehazi tuvo la oportunidad de servir con uno de los profetas más grandes de Israel. Gehazi, hermanos, fue el siervo de Eliseo. Gehazi conocía la sabiduría que había en Eliseo. El rey de Siria acusaba a sus compatriotas de ser espías, porque cada vez que él iba a hacer una incursión contra Israel, el profeta le decía al rey, no vayas por este lugar, porque te está esperando el rey de Siria allí para matarte.
Cada vez el rey de Siria fallaba. Y cuando fallaba se espantaba y decía, ¿quién es aquí un espía? Y hermanos, el profeta de Dios estaba ahí. Sus mismos compatriotas le decían, no, mi señor, no hay espías. Es que ellos tienen al profeta Elías, al profeta Eliseo, que conoce todas sus guaridas y sabe todos sus secretos. Hermanos, este profeta Dios lo usaba increíblemente. Gacy conocía esa historia, conocía al profeta, sabía lo que era el profeta Eliseo. Y hermanos, la palabra de Dios dice que se descuidó y en su avaricia, en su deseo de tener cosas, cuando un sirio llegó para ser curado de su lepra, el profeta le dijo, ve, báñate en el Jordán y tu lepra se va a ir. Y él lo hizo. Y su lepra se fue, venía agradecidísimo. Después de ser un leproso, la lepra era una maldición. Nadie podía sanar de la lepra. No había penicilina, ¿saben? Así es que ellos tenían que sufrir el dolor de esa enfermedad. Cuando este sirio es liberado, cuando este sirio es sanado, con ese gusto, con ese agradecimiento, le va a decir al profeta, mira, te traje plata, te traje oro, te traje ropa, dime qué quieres. Y el profeta le dice, no es tiempo de oro, no es tiempo de ropa, no es tiempo de riqueza, no es tiempo de tener cosas. Y eso nos da el mensaje en nuestros días, que nos afanamos por tener cosas. Y hermanos, todas estas cosas se van a quedar y nosotros nos vamos a ir con el Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente en nuestros corazones. ¿Quién quiere tener cosas, hermanos? Cuando el Señor nuestro Dios viene, tenemos que estar libres de opresiones, amén. Pero Gacy, hermanos, sintió la codicia, sintió esa codicia, y cuando Elías lo despreció, Gacy dijo, mi Señor ha ofendido a este sirio. Él quería bendecirlo y no quiso. Voy a ir y le voy a decir que unos profetas han venido a mi Señor y que necesito 2 piezas de ropa y un talento de plata para mi Señor. Y fue, hermanos, y mintió. Hermanos, póngase a pensar. Este hombre le servía a un profeta. Sabía la calidad de profeta que él era. Sabía conocer los sentimientos. Sabía el corazón de los reyes que estaban en contra de Israel. Hermanos, era como la presencia de Dios en la vida de Israel. Y nosotros que somos hijos de Dios necesitamos poner nuestra mente bien ocupada en las cosas que hacemos y lo que decimos y cómo actuamos y cómo nos movemos, porque la presencia de Dios está en nuestras vidas. Y cuando nosotros nos descarriamos y nos vamos para el otro lado, Dios en su infinito amor y en su misericordia nos da el castigo, nos da la reprensión, porque Dios nos ama. Y muchas veces nosotros no creemos eso, creemos que Dios nos está castigando de más, pero nosotros a veces no podemos reconocer nuestras faltas, nuestras rebeliones. Desgraciadamente hay algunos errores que son fatales. Por ejemplo, hermanos, esta historia que les acabo de contar, Dios le dijo a Adán, no comerás del árbol que está en medio del huerto, no lo harás, porque el día que lo hagas morirás. Dios le dijo a Lot, no mires para atrás, porque el día que tú mires, si tú miras para atrás, algo va a suceder. No mires para atrás. Muchas veces no tomamos en cuenta la advertencia de Dios. Él en su bendita palabra nos dice qué hagas, nos dice qué no hagas. Dame monitor, mi hijo. Aleluya. Jesús le dijo, hermanos, Jesús le dijo a sus discípulos que fueran fieles. Dios, hermanos, en su infinita misericordia deja unas instrucciones para que nosotros las llevemos en un orden específico. Lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Dios en su infinita misericordia pone su palabra bendita para nuestra instrucción, para que nos dirijamos. Por eso escribió, hermanos, los 10 mandamientos. Y en uno de ellos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si nosotros evaluamos esos dioses ajenos en estos momentos, existen muchos dioses que la gente pone antes que a Dios. Y muchas de las ocasiones, aún los cristianos ponemos a Dios hasta el último lugar.
Por eso podemos llegar tarde, por eso dejamos de asistir, por eso nos olvidamos de orar, por eso nos olvidamos de leer su palabra. Y muchas veces el Señor nos dice, si me amáis, ¿qué dice? Guarden mis mandamientos. Entonces Él da las instrucciones y le dice, no te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que toma su nombre en vano. Y luego le dice, acuérdate, recuerda, haz esto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No hagas obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. No hagan obras. Todos los que están dentro de tus puertas. Pero luego dice, sí, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Un mandamiento con promesas. Tus días se alarguen en la tierra que Jehová te da. Hermanos, muerte prematura, ¿por qué? Nosotros necesitamos honrar a nuestros padres, honrarlos y venerarlos, porque son nuestros padres. A veces nos olvidamos de eso y no lo tomamos en consideración. Pero déjeme decirle una de las cosas que es importante. Nosotros tenemos una responsabilidad que Dios nos dijo que nosotros hiciéramos. Y después, hermanos, da un no. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás ninguna de las cosas que tu prójimo tiene. Y el no obedecer nos trae consecuencias muy funestas. Hermanos, cuando Dios en su infinita misericordia, en el día de Pentecostés, que Dios les presentó la palabra, Él se iba a tomar su tiempo para darles todo el mensaje de la palabra, todos los 613 mandamientos que existen, Él personalmente se los iba a dar. Nunca en la historia, hermanos, en la Biblia, jamás bajó Dios para hablar con su pueblo, solo en esta ocasión. Él habló directamente con su pueblo, Dios mismo, ellos oyeron la voz de Dios. Y ellos están tan emocionados, a veces tan orgullosos de que Dios habló a este pueblo. Y hermanos, Dios en su infinita misericordia traza su palabra para que su palabra sea transmitida a nuestras vidas. Desde el principio, desde Adán y Eva les dio su palabra para que la llevaran a cabo. Y hermanos, su palabra bendita se transformó, hermanos, en carne. Su palabra bendita se transformó en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es la palabra hablada. El hermano José nos decía el martes, el miércoles, ¿cómo podemos decir en una palabra? ¿Cuál fue? Decir, ¿qué es la palabra para nosotros? ¿Qué es uno dijeron, la palabra es verdad, es vida, es abundancia, es pan, todo eso es la palabra. Pero en sí, hermano, la palabra es Jesucristo. Y eso es algo que nosotros nos olvidamos. Y cuando nosotros nos olvidamos, pues nos olvidamos de Jesús. Porque su palabra bendita, Dios nos la dio para nuestra guianza y para nuestra dirección. El problema que tenemos es nuestro egoísmo. El problema que tenemos, hermanos, es querer vivir a nuestra manera. Y cuando vivimos a nuestra manera, vivimos muchas veces religiosamente. Hay 40,000 denominaciones. Yo me quedé eso de hace algunos años, quizá haya más. Pero hay 40,000 denominaciones. Todas esas denominaciones están basadas en la Biblia, en la palabra de Dios. Y cada quien la entiende como quiere. No hay ningún problema con eso. En esta iglesia no se discrimina a nadie, sea de cualquier denominación, son bienvenidos. Aquí estamos para aprender la palabra del Señor, si ustedes quieren aprender. Porque aprender la palabra del Señor significa qué es la voluntad de Dios, qué a Dios le agrada, qué a Dios no le agrada. ¿Y cómo lo vamos a saber? A través del conocimiento de su palabra. Estamos ya para terminar el libro del Apocalipsis y nos da instrucciones precisas, exactas, lo que va a suceder y lo que les va a suceder a los malos que sufrirán
las consecuencias de su desobediencia y que, hermanos, serán engañados por el enemigo y que ellos tendrán que padecer tribulación, lloro, llanto y crujir de dientes. Pero Él le dice a su pueblo, Él les advierte a su iglesia, pero ustedes guarden mis mandamientos, reciban a Jesús como su Salvador personal y usen el testimonio de Jesús para afirmar sus vidas, recordando que Jesús murió por sus pecados. Y dice que la sangre de Jesús de Nazaret vence al enemigo. El diablo está vencido por la sangre de Jesús. Amén. Y miren ustedes, muchas personas dicen, ay, no, me da miedo leer Apocalipsis. Y muchas personas, no leas eso porque no se entiende, es peligroso, no, te va a espantar. Y eso no es cierto, hermanos. La razón que el diablo no quiere que usted lea Apocalipsis es porque no quiere que él va a ser derrotado. Él ha prometido a sus demonios que van a reinar, que van a gozar y que van a tener todo en el mundo. Él ha engañado a sus propios demonios. No quiere que sepan que él va a ser derrotado. Y hermano, también no quiere que tú te prevengas. Es para que nuestra prevención. Dicen que el apóstol Juan lloraba cuando no se encontraba en el cielo quién fuera a abrir los sellos. Y lloraba y decía, Señor, por favor. Es nuestra única esperanza saber qué va a pasar. Y uno de los ancianos les dijo, no te preocupes. El león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, le abrirá los 7 sellos. Y cuando se abran los 7 sellos, hermanos, nos da la bendición de conocer los acontecimientos venideros, de prevenir nuestras vidas, de estar seguros con ellos. Estamos a punto de sufrir un baño de lujuria, de lascivia en el mundo, hermanos. Estamos a ese punto, hermanos, de un desorden sexual completamente en el mundo. Y esto va a ser espantoso, hermanos. Va a ser difícil vivir en esta sociedad. Va a ser difícil vivir los últimos días. Porque la gente blasfemará a Dios. La gente se burlará de Dios. La gente hará estragos de las cosas de Dios. Y aún así se sentirán que son escogidos de Dios cuando son abominables. Alguien me contaba de una ciudad en cierto país y me decía que en esa ciudad, hermanos, la maldad, la homosexualidad es tan explícita que la gente anda en las calles hasta sin ropa, las mujeres, y haciéndose el amor entre la calle, acariciándose y haciendo cosas horribles, hermano. En nuestra época, en nuestra era, se terminó, hermanos, el pudor. Me da tanta tristeza nuestras islas, hermanos, que están siendo invadidas por esa clase de espíritus malignos, que muchas veces no puedes sacar a tus hijos ya ni a las playas porque hay un desorden, un desnudo horrible, hermanos, en estos momentos. Y eso es el comienzo de ese baño de lujuria y de maldad que se dará a cabo en el mundo entero. Y las playas y los puertos no serán la excepción. Serán los primeros, hermanos, en promoverlo y hacer estragos. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto y nosotros necesitamos estar apercibidos para no contaminarnos con el mundo, hermanos. Uno de los problemas que tenemos en la vida, hermano, es la desobediencia a la palabra del Señor. La desobediencia a la palabra del Señor nos va a traer consecuencias, hermanos. Y quiero que entendamos esto. Cuando Dios te dice, no hagas esto, no lo hagas, porque el hacerlo te va a traer consecuencias. La vida de Saúl, hermanos, nos da una ilustración perfecta de lo que es, hermanos, la desobediencia. ¿Cómo se inicia la desobediencia? Se inicia con tibieza. Se inicia por ignorancia, se inicia, hermanos, por medio de la dejadez, se inicia a través de querer vivir como nosotros queremos vivir. Y a veces parece que no tiene ningún sentido en que nosotros seamos obedientes. Decía una joven que parecía que estaba perdiendo su tiempo en la iglesia. No, nunca vas a perder el tiempo cuando tú escuchas la palabra. Dios va a hablar a tu vida y te va a prevenir. Él no quiere el fracaso de nadie. Si los jóvenes pudieran escuchar eso, si nosotros pudiéramos experimentar esto, no pasarían cosas en nuestras vidas. En la vida de Gacy, hermano, dice la palabra del Señor, que cuando Gacy le faltó a Dios y llegó con el profeta, creyendo que el profeta no sabía,
Y eso nos pasa a nosotros, hacemos cosas y creemos que Dios no nos vio, pero Dios nos vio, hermanos. Y nosotros tenemos que considerar esto. El profeta le dice, Gehazi, ¿de dónde vienes? Y como era mentiroso, dijo, tu siervo no ha ido a ningún lugar. Gehazi, ¿no iba mi corazón cuando tú ibas a pedirle algo al sirio? ¿No estaba yo ahí contigo? Y se espantó, hermanos. Gehazi, no es tiempo de tomar ropa. No es tiempo de tomar dinero. No es tiempo de tomar plata. No es tiempo. Es tiempo de que busquemos a Dios. No es tiempo de promociones, no es tiempo, hermanos, de que nos enriquezcamos. Dios viene pronto, con lo que tenemos nos va a sustentar. Tenemos para el sustento, para vivir 7 años en la presencia del Señor, guardando sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos. Y nosotros tenemos la seguridad. Pero no va a haber comida, hermanos. Pero no va a haber agua. Y es cierto, hermanos. No va a haber comida y no va a haber agua. Cuando los profetas de Dios vengan aquí, que será muy pronto, esos profetas dicen que tienen el poder de cerrar el cielo y que no llueva por 3 años y medio. Así es que ya saben, si algo sucede en la profecía y vemos esos profetas, ¿qué tenemos que hacer? Prepare agua porque no habrá agua. Gracias a Dios por la palabra que es fuente de agua viva para nosotros. Y el Señor nos dará lo que necesitamos. Esa es una promesa de parte de Dios. Pero nuestra vida sacerdotal, nuestra vida como hijos de Dios, cuando Dios nos recomienda, cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos habla a través de la palabra del Señor, nosotros estamos comprometidos a obedecerle. El rey Saúl era el monarca de Israel, fue desechado por Dios debido a su desobediencia, una desobediencia crónica, un orgullo, una falta de fe. Sus errores, hermanos, incluyendo ofrecer sacrificios ilícitos, como vemos en esta fotografía. La Biblia dice que un rey no podía hacer sacrificios, no podía ser sacerdote. La Biblia dice que un sacerdote no podía ser rey. Esa era la ley, hermanos, que existía. Esa ley fue quitada, eso sí. Para los que dicen que la ley fue quitada, bueno, esa ley sí fue quitada, amén. Pero en ese momento el rey Saúl tuvo la osadía de desobedecer al profeta. Miren una de las cosas que nos pasa por no esperar. A veces el Señor nos manda y nos ordena, no hagas esto, espera. Pero nosotros en nuestra desesperación queremos hacerlo. Los jóvenes, por ejemplo, experimentan la sexualidad muy pequeños, no saben lo que están haciendo, no saben lo que está pasando, pero lo hacen. A veces se expresan en una forma como si fueran adultos. Los niños, ¿qué tienen que hacer los niños? Había una persona que tenía una niña y hermanos la pintaban como una persona grande. Tenía solo 12 años y andaba pintada, maquillada, pintada, increíblemente se miraba como una joven grande. Hermanos, esta jovencita a los 14 años tuvo su baby. ¿Por qué? Porque alguien la vio y pensó que era una persona grande y se la llevó. Hermanos, hay errores que no podemos remediar. Gehazi, hermanos, cometió el error de mentirle al profeta. El profeta le dijo, ¿sabes qué, Gehazi? Eres un mentiroso, has faltado a Dios y va a venir un castigo sobre tu vida. Tú, tu familia y tus hijos y tus descendientes tendrán lepra para siempre. Y hermanos, el error, la mentira y el deseo de obtener cosas lo llevó a una maldición en su familia. Cosa que nosotros debemos prevenir. Nuestra familia, nuestros hijos estarán sólidos en el Señor, bajo la protección del Señor, porque nosotros estamos buscando de Dios. Nadie los tocará, nadie los humillará, Dios los defenderá, Dios los dará la victoria y Dios los pondrá en alto. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Porque Dios es poderoso para hacerlo, hermanos. Esta mañana yo decía acerca de Josué que cuando lo vi en la revista me sentí lleno de satisfacción. Dice, este joven es miembro de mi iglesia. Me sentí contento, hermanos, como me siento contento con los éxitos de ustedes. Y doy gracias a Dios por ello. Pero lo que yo quiero dejar en esta mañana, iglesia, no tengo muchas láminas, pero voy a tomar un poco de tiempo en esta. Hermanos, lo que yo quiero decirles a ustedes es que tenemos que estar prevenidos para la obediencia.
Nosotros hemos cometido errores por no conocer, por no saber. El no saber nos hace cometer errores. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, su gran alabanza, lea la Biblia, léala. No puede decir, ahí no nos enseña nada. No, lea, comprométase con Dios. Tenemos años leyendo la Biblia. No sabemos mucho, pero algo ya conocemos. Es importante que lea su Biblia, comprométase con Dios. Dios quiere hablarle cada mañana. Así es que Dios le habló al profeta, al rey Saúl, y le dijo, el profeta le dijo, espérame 7 días. Yo voy a ir y voy a confirmar tu reino. Y las principales acciones negativas que este rey hizo, hermanos, la desobediencia, la primera que hizo fue desobedecer en Gilgal. 1, él hizo sacrificio a Dios, cosa que no debería hacer. Número 2, hermanos, no esperó al profeta. No era su trabajo hacer el trabajo de sacerdote. Cuando el profeta llegó y le dijo, ¿qué hiciste? Y ese espíritu de decepción que muchas veces tenemos, que pensamos que estamos haciendo algo correcto, cuando es incorrecto. Él dijo, me esforcé, veía que los soldados se me desertaban y le ofrecí sacrificio a Dios. Hice un sacrificio para Jehová tu Dios. ¿Qué estás haciendo? Hoy iba a ser tu reino establecido. Pero por tu desobediencia, Dios ha provisto otro rey mejor que tú. Y hermanos, qué tremenda situación la de este hombre. La desobediencia, hermanos, que él hizo, cuando Dios le da otra oportunidad y le dice, mira, te voy a dar otra oportunidad. Escucha bien lo que te voy a decir. Yo creo que nosotros necesitamos eso de parte de Dios. Cuando queremos hacer algo, escuchemos bien. Escucha bien lo que te voy a decir. Ve, mata a Amalek, destruye a toda su gente, mata niños, mata ancianos, mata mujeres, mata a los animales, mata a todos. Eso le dijo Dios. Pero en la altivez, en la soberbia de este rey, hermanos, se trajo al principado. Al demonio, al principado de Amalek, se trajo al rey de Amalek y escogió las vacas más gordas para que el pueblo comiese. Y cuando llegan ante la presencia del profeta, le dice, yo he hecho como Jehová ha mandado. Y eso pasa en muchas religiones, en muchas denominaciones. Se hacen cosas abominables y se dice, lo hacemos para la gloria y la honra del Señor. Dios no tiene, hermanos, Dios no tiene ningún agradecimiento porque nosotros hagamos algo para Él en desobediencia a Dios. Cuando nosotros desobedecemos la palabra del Señor, le estamos desobedeciendo a Dios mismos. Y este rey le dice, yo he hecho como Jehová ha dicho. Las mentiras y excusas, cuando Samuel lo confrontó, hermano, lo primero que mintió diciendo que él había obedecido, y luego le echó la culpa al pueblo, alegando que por eso él había sacrificado. Ellos tuvieron la culpa. Y eso es lo que siempre se inició desde el principio cuando Dios confronta a Adán y le dice, ¿qué has hecho? Te dije que no comieras de ese árbol. Y él echa la culpa a su mujer, le dice, mi mujer fue la que me dio. Y a la mujer le dice, ¿qué has hecho? La serpiente fue la que me dio. Y la serpiente ya toda espantada. Y yo, ahora, ¿quién le echó la culpa? Hermanos, tengamos en consideración las mentiras y las excusas. Los celos, hermanos, le trajo un espíritu de asesinato al rey Saúl. De manera, hermanos, que esos celos malvados, hermanos, que no tenían nada que ver. Oiga bien, a mí me da tanto gusto, hermanos, ver a los predicadores de su gran alabanza que se desarrollan y se mueven con el Espíritu del Señor. Y cuando lo veo, yo los veo que ellos predican mejor que yo. Pero nunca me da celo. Al contrario, me siento satisfecho porque ellos lo están haciendo mejor. Yo siempre le dije a mi hijo, tú tienes que ser mejor que yo, porque si no, no tiene sentido la humanidad. Yo tonto y tú tontito, ¿a dónde van a llegar tus hijos? Gracias a Dios por mis nietos.
Puedo considerarlos mejor que mi hijo Babi. Son unos genios, hermanos, para la tecnología. Gracias a Dios por eso. Y sus hijos tienen que ser mejor. Que nosotros estemos satisfechos de ello y no estemos celosos. Me siento tan bien cuando mis hermanos vienen a la iglesia y Dios los bendice. Buenos carros, buenas camionetas, buena ropa, buenos trabajos. ¡Qué mejor! ¡Gloria a Dios! Yo no puedo tener lo que ellos tienen, pero me da gusto que ellos tengan. Porque es nuestro corazón el que está junto con ellos. Cuando nuestros hijos tienen, nosotros tenemos. Y eso, hermanos, es una tremenda bendición para nosotros. Gloria al Señor. Pero la ceguera espiritual, la rebeldía, hermanos, en el error sin reconocerlo, lo que endurece el corazón y nubla el discernimiento, impide recibir la presencia divina de Dios. Miren ustedes, hermanos, la religiosidad de los fariseos. Estaban en el templo, oficiaban la Santa Cena, podemos decir, los sacrificios, las libaciones, estaban delante del pueblo haciendo oraciones, largas oraciones, y hermanos estaban aparentando ser los más santos, cuando cuando eso no era la verdad. La ceguera espiritual nos trae como consecuencia, hermanos, la maldición sobre nuestras vidas, sobre los que tenemos. A veces nos pasan cosas por la desobediencia y nos vemos a veces privados. Nos corrieron del trabajo, ¿pero por qué? Pues no hay ninguna razón. Nuestro hijo se enfermó de repente, ¿pero por qué? No hay ninguna razón. Nuestra hija salió embarazada, ¿pero por qué? No hay ninguna razón. Si vamos a la iglesia, la ceguera espiritual siempre traerá consecuencias a nuestras vidas. Hermanos, hace unos días oía a un hombre llorando en el internet. Hermanos, cometió el error de dejar a su hijo ir a una casa de unos amigos. Su niño, alguien lo introdujo a los Terán, y hermanos, el niño hacía como un gatito. Y el papá decía, no haga así. Sí, y otro amiguito que venía era otro gatito, y estaban ellos jugando abajo de la cama, y hermanos, ellos hacían como un gatito. Y hermanos, el muchacho un poquito más mayor que él dice, llega, que tu hijo vaya a mi casa. Y dice, no, mi hijo no puede ir a su casa. Y el niño, papá, por favor, déjame ir a la casa de mi amigo. Los hijos, hermanos, a veces, uno por quedar bien a veces con ellos cometemos errores desastrosos. Nunca deje ir a su hijo a ningún lado. No tiene parte ni suerte en la casa de nadie, hermanos. Pero este hombre cometió el error de dejar a su niño. Lo llevó a la casa, se dio cuenta que él había llegado a una casa, vio que había una alberca para bañarse. Dijo, ahí van a jugar, ahí van a estar, y se fue, pensando que todo iba a estar bien. Cuando regresó, hermanos, vio a su niño muy serio, medio lloroso, y dijo, ¿qué pasó? Y le dije, ¿qué pasó? Y el niño no quería decir nada. No quería decir nada. Y entre padres se conocen a los hijos. Hermanos, no pequen delante de Dios, porque sus rostros muchas veces, como Eliseo conoció a Gehazi, muchas veces se ve en sus rostros cuando andan mal delante de Dios. Y eso en la iglesia es peligroso. Imagínense tener una relación fuera del matrimonio o una fornicación y asistir a una iglesia. Es peligroso. No lo haga. Es peligroso. Dios puede traerle consecuencias a su vida. Arreglen su vida. Me encanta que los jóvenes que han crecido en su gran alabanza se hayan casado. Me da satisfacción verlos con sus esposos, con sus niños ahora tan alegres. Me siento tan contento con mis nietos. Yo les digo, mis nietos son parte de la familia. Una satisfacción, pero qué dolor cuando sucede fuera del matrimonio. Pero qué vergüenza para la iglesia. Pero qué tremendo sucede cuando no debería de ser así. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a escuchar la voz de nuestro Dios. ¿Qué nos lleva a la desobediencia? Nos lleva a una ruina total, hermanos, que cuando nosotros vemos que Dios no nos puede contestar y de repente uno de nuestros hijos empieza a enfermar y vamos con el doctor y hacemos oración y vamos aquí y vamos allá y no se sana y nosotros nos sentimos desesperados y conociendo las cosas de Dios nos dicen que la santa muerte puede hacer el milagro de nuestros hijos. Muchas veces la gente duda, pero por el amor a sus hijos van y cometen la tontera de ir a los brujos, a la santa muerte, hermanos. Y esto es abominación delante de Dios. Y a Saúl le pasó exactamente eso. Cuando él, hermanos, se sentía derrotado,
y veía que Dios no le contestaba. Y cuando él se dio cuenta que Dios no le hablaba, que Dios no estaba con él, hermanos, él tuvo, hermanos, la desobediencia de acudir a los espíritus inmundos, a los medios, a los espiritistas, para que consultara a Samuel. Hermanos, la tremenda mentira es que jamás los muertos pueden venir una vez más a la tierra. Eso no es verdad. Aunque ahí se dice que vino Samuel, no era verdad. El que hablaba no era Samuel, era el demonio que le dijo, tú vas a morir, porque hasta eso los demonios saben muchas cosas. Le dijo, tú vas a morir y mañana vas a estar conmigo aquí en el infierno. Pero eso no lo entendió él. Hermanos, tengamos cuidado. Nuestra desobediencia nos lleva paso a paso, hasta que llegamos a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Conozco una persona, si le puedes subir un poquito a mi micrófono, mi hijo, gracias. Conozco una persona, hermanos, que sabe Biblia, conoce la palabra, estudió tanto, que me sorprende cuando lo oí. Ahora es un ateo, no cree en Dios, se burla de Dios, se mofa de Dios, dice Dios no existe. Y hermanos, eso es triste. A eso nos lleva la desobediencia y vivir como Frank Sinatra, vivir a nuestra manera. No podemos vivir a nuestra manera si somos hijos de Dios. Debemos vivir de acuerdo a la bendita palabra del Señor. Vamos a continuar, hermanos. Dice la palabra del Señor. Hay errores, hermanos, que son fatales. Y uno de los errores es este, hermanos, que nosotros tenemos que estar prevenidos. Yo les he dicho a ustedes, no se vale que alguno de ustedes se quede a sufrir tribulación. No se vale, hermanos, porque si hay una carga en el corazón pastoral de todos mis hermanos que predicamos, es que nosotros caminemos rectamente delante de Dios, que no tengamos que sufrir consecuencias. Y si sufrimos consecuencias, que estemos conscientes de ello y podamos reconocer. Me encanta, hermanos, oír jóvenes, hermanos que están confesando, yo vivía religiosamente, yo solamente iba a la iglesia por ir, yo no tenía una comunión con Dios, yo no vivía como se vive con Dios, yo vivía una vida religiosa, una vida aparente, pero más en cambio estaba en la iglesia, cantaba, alababa, diezmaba, ofrendaba, pero no era obediente a Dios. De nada nos sirve todas las obras que hagamos si no somos obedientes al Señor. Y ese es el caso clásico de todos aquellos que en estos momentos están haciendo la obra del Señor en desorden, hipócritamente como los fariseos. Hermanos, el Señor Jesús les dijo que iba a llegar el día que la gente iba a tener que ser condenada, y cuando ellos fueran condenados le iban a echar en cara al Señor, Señor, ¿por qué? Y Él le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, se entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que es religioso, que tiene religión, que tiene denominación, no podrá entrar en el reino de los cielos si es desobediente. Solamente entrará en el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre Celestial la encontramos en su palabra bendita. Él es nuestra guianza, nuestra dirección, nuestro timón que nos lleva por caminos derechos, hermanos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Wow. Oí hace la semana pasada un testimonio de un hombre malvado, perverso, que le golpeaba a su esposa. Su esposa lo llevó a la iglesia, el hombre era malvado y se dio cuenta que aquí la iglesia era vulnerable. Se hace pastor y empieza a engañar a la hermana con muchas mujeres.
en la iglesia. Y eso, hermanos, trae condenación. Esos son los que aparecen aquí. Le contaron a su esposa que él fue a Guatemala y cuando él fue se hicieron milagros, maravillas, sanidades, prodigios. Y ella decía, wow, qué increíble. Siendo un malvado, siendo un perverso. Hermanos, la obra la puede hacer Dios, pero el que hace la oración puede irse al infierno porque no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado. Y dice la palabra del Señor, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es impresionante, hermanos, la clase de maldad que existe. Hay un tremendo predicador muy famoso, un hombre que se desenvuelve, que tiene una palabra increíble, un hombre carismático, un hombre increíblemente atractivo, con un entretenimiento increíble. Tiene una iglesia grandísima, hermano. Y ustedes quizás ya lo leyeron ahí o lo vieron en el internet. Hermano, este hombre, un blasfemo, un malvado, pero es uno de los predicadores que tiene más fama en Los Ángeles. Una iglesia grandísima. Pero ¿qué clase de iglesia tiene? Y él lo dijo. Él lo dijo ahí. No, yo tengo ahí lesbianas, homosexuales, hay abortos, hay matrimonios que están en unión, hombre con hombre, mujer con mujer. Él lo dijo, hermanos. ¿Tú apoyas el aborto? Claro que sí, dice. Hermanos, cosas blasfemas que están en contra de Dios. Y cada domingo se le pone ahí a predicarles y a enseñarles. Tiene una habilidad increíble para cautivar a la gente. Y la gente, hermano, es un gran psicólogo. La gente empieza a llorar. Cuando él ve, hermanos, que la gente está medio así, les cuenta un chiste, los alienta. Y cuando no, los hace llorar, le dice, tu dolor es más importante. Aún que Dios, tu dolor es más importante. Aún que la palabra de Dios. Tú puedes tener la felicidad. No importa lo que la Biblia diga. Lo que importa es que tú seas feliz y estés contento. Y la gente llora y se consuela con esas palabras. Y está llevando a esa gente a la condenación eterna, hermanos. Muchos me dirán aquel día, no predicamos en tu nombre. Yo les diré, no los conozco. No todo el que me dice el Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. La falsa seguridad, hermano, de las obras. Hay personas que se mofan y se glorían. Si yo no fuera de Dios, no existieran los milagros. Si yo no orara por las personas, no habría sanidades. Dios me usa a mí. Y esas obras, hermanos, no te dan la seguridad en tu vida. Los que confían en las obras, los que profetizan, los que dicen que Dios los usa para expulsar demonios o hacer milagros en su nombre, creyendo que esas obras eran pruebas de su salvación y de que están bien, están equivocados si no viven una vida correcta delante de Dios. Dios quiere vidas correctas, hermano. En el nombre del Señor. La hipocresía espiritual, hermanos, se ve en el internet ahora. Lo podemos ver. Fíjense ustedes que mucho antes no hubiéramos podido ver la apostasía. Que yo no sé lo que pasa en esta iglesia, ni en aquella otra, ni en la que está allá en la otra esquina. Yo no sé lo que pasa. No sé cómo llevan su servicio, no sé nada. Pero por medio del internet, la gente tiene la torpeza de exponer en las redes sociales quiénes son, qué les gusta, qué no les gusta. Con orgullo yo vi a un pastor decir, el Señor me dijo, hazte un garage grande, porque te voy a dar muchos carros. Y hermanos, el Señor me acaba de dar un Lamborghini. Y me dijo, mira, esto es para ti, solo para ti. Como diciendo, no sorpresas a nadie. Y me dijo, este es el primero, vas a tener muchos de estos. Y con ese orgullo y esa vanidad, hermanos, que se presentan delante de Dios como siervos de Dios, bendecidos por su gracia. Pues aprovéchenlos, porque en el infierno no va a haber Lamborghini, amén. No va a haber Cadillac, no va a haber Jaguar, no va a haber carros finos. Hermanos, seamos sinceros delante del Señor. Uno de los errores del cristiano es amar el mundo.
Este amor al mundo, hermanos. Ese mundo. Cómo atraer a las personas. No me puedo imaginar en mi mente yo usar $8,000 para ir a ver al Canelo pelear contra otros. No me puedo imaginar yo eso. No me puedo imaginar yo pagar miles de dólares por ir a ver a 22 jugadores que se andan pateando ahí una pelota. No me puedo imaginar eso. No me lo puedo imaginar. No me puedo yo imaginar acudir a un lugar de esos y pagar miles de dólares solo por ver esas cosas. Tampoco me puedo imaginar, hermanos, de tener que asistir a conciertos malvados, perversos, que no tienen nada que ver con Dios. No me lo puedo imaginar. Nunca jamás iría, amén. Pero hermanos, los deseos de la carne se refiere a la búsqueda desenfrenada del apetito físico. Dice la palabra del Señor: no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué cree que existe la mercadotecnia? Y salen zapatos preciosos, hermanos. Ay, el deseo de tener unos. Son caros, pero no importa, no voy a... Quiero un zapato porque mi vecino tiene esos zapatos. Y todo lo que el mundo ofrece, hermanos, la vanidad del mundo. La gente, ¿por qué cree que no acude a las iglesias? Porque hay cosas más importantes que hacer para ellos. Hoy juega el equipo favorito. Hoy va a haber un campeonato. Hoy va a haber una pelea de box increíble que nunca ha habido. Hoy va a existir eso, aquello. Y los templos, hermanos, de entretenimiento y de maldad se llenan. Usted puede ir a los cines, por ejemplo, y ver la línea de gente que está esperando entrar al cine. Usted puede ver, hermanos, las multitudes que existen para un evento. Hace 8 días vivo en el Convention Center de aquí, no sé qué clase de evento que había, pero había muchísima gente ahí, hermanos, con unos disfraces tan horribles, tan feos, hermanos. ¿Qué habría? No sé qué pasaría, pero ¿de dónde saldrían tantos jóvenes, tantas gentes que acudieron ahí? Es el mundo que es atractivo para las gentes, pero el Señor dice: no amen al mundo. No amen al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No tenemos nada que hacer en el mundo. Les digo eso, hermanos, porque soy consciente de dónde estamos parados. Soy consciente de que la venida del Señor está cerca. La venida de Dios muy pronto lo veremos. Por lo que escuché de un hermano que me contó, el baño de lujuria, de pecado que se aproxima, es increíble. A veces oigo algunos mensajes del hermano Sierra y cuenta de las Islas Canarias o de las islas donde él vive, que la gente vive en completa maldad, que la gente va y hace las cosas que no se atreve a hacer en su casa. Y hermanos, hay un desenfreno increíble. La gente está, hermanos, un baño de lujuria y de maldad. Espera a nuestra juventud, a nuestros hijos. Cuidémoslo, enseñémoslos, doctrinémoslos. Hagamos lo que sea posible con tal de que ellos tengan el temor de Dios en sus corazones. Los deseos de los ojos es la codicia, el querer parecerse a los artistas, el querer ver la satisfacción, el querer ver, hermanos, enfocarse en las cosas materiales. Imagínense en nuestros días, las personas ahora ya pueden ordenar sus hijos y a quién quieren que se parezca. Lo quiero con ojos verdes, con pelo rubio, que se parezca a Pat Brido, no sé cómo se llaman esos artistas. Y hermanos, pueden hacer sus hijos como ellos quieren, no serán sus hijos, serán otros seres, pero no serán sus hijos. Pero la ciencia, hermanos, está tan avanzada que me sorprende mucho, hermanos. Es que esto es increíble. Usted que no puede saber con la inteligencia artificial. Por años, el ser humano le enseñó a estas computadoras todos los secretos. ¡Qué inteligencia del enemigo! Cuando sacó el Facebook, hermanos, y se dio cuenta de que todas las gentes ponían en el Facebook
lo que hacían, sus deseos, sus maldades, sus perversiones, sus conocimientos, sus libros, sus poesías, sus cánticos, las Biblias, los libros de la Biblia, libros increíblemente buenos. Y hermanos, todo eso lo acumuló la ciencia artificial. Y ahora, pregúntele, y le contestará inmediatamente, sin ningún problema. ¿Y de dónde lo supo? ¿Y de dónde lo supo? ¿Y qué? ¿Y cómo lo hace? A veces yo quiero buscar un texto y no me acuerdo, pero a veces digo, Dios es amor, y rápido me lleva a la Biblia y me enseña 2, 3, 4, 5 textos de que Dios es amor. Y cualquier cosa que usted quiera preguntarle, ahí está para decirle. Tengan cuidado, hermanos, porque yo me he encontrado, como les he dicho, que a veces me dice las cosas que parecen buenas, pero no están buenas. Cuando leo más abajo veo, wow, esto lo dijo una secta religiosa, y una secta malvada está diciendo esta media verdad. Si usted no sabe, usted va a caer en la trampa. La Biblia es segura, hermanos. La Biblia es la verdad. La desobediencia siempre traerá sus consecuencias. Estábamos hablando de Saúl, y hermanos, siempre habrá una consecuencia, no importa que sea un robo insignificante, no importa que sea escuchar música satánica que es del mundo, no debemos de hacerlo, o de mirar con desprecio a personas cercanas a nosotros, a los padres de nuestras parejas, de tratar de engañar que no estamos haciendo nada malo, en tratar de engañar. Podemos recibir reprensión de parte de Dios y perder el privilegio, ser despedidos del trabajo, recibir maldiciones como Gacy, recibir el rechazo de Dios cuando nos presentemos a Él y que le digamos, Señor, yo siempre estaba en la iglesia, y nos diga, no os conozco. Para Saúl, la desobediencia, hermanos, a la instrucción de Dios tuvo graves consecuencias y nos enseña 4 lecciones importantes. Una, la obediencia nos trae la presencia y el favor de Dios. Pero la desobediencia nos deja solos para sufrir las consecuencias de nuestros actos y traer consecuencias a otros. Miren lo que dice la palabra del Señor. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. ¿Quién los llevó ahí? Saúl. La palabra de Dios dice que cuando David salía a la guerra, venían victoriosos. Caminemos, hermanos, en la presencia de Dios correctamente. La victoria es nuestra, porque adelante va nuestro general, que es Cristo Jesús. Tenemos que entender eso. Mas en cambio Saúl, hermanos, su ejército peleó y tuvieron que huir. Número 2, incluso una sola mala decisión puede tener consecuencias duraderas. Y siguiendo los filisteos, a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Fueron muertos, hermanos, por una sola mala decisión que trajo, hermanos, consecuencias malas para su ejército, para sus hijos. Las malas decisiones, hermanos, pueden tener resultados desastrosos. Ver a nuestros hijos en las drogas, ver a nuestros hijos, hermanos, en la cárcel, ver a nuestros hijos paralíticos, ver a nuestros hijos en el dolor, en el sufrimiento. No es posible. Nadie queremos eso. Mas en cambio Saúl tuvo que pasar todo eso, porque nuestra desobediencia no solo nos afecta a nosotros, nuestra desobediencia, hermanos, trae consecuencias aún para nuestros hijos, como dice así, hermanos. Nuestra desobediencia, a veces no podemos corregir la desobediencia sin tener mucho dolor. Dice, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo grande miedo. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se suicidó. Hermanos, cuando la persona persiste en su necedad,
llega el momento en que no puede clamar a Dios. Y en lugar de clamar a Dios, le trae suicidio, le trae la muerte. ¿Por qué? Porque hubo una desobediencia. Vamos a terminar, hermanos. Y a pesar de la gravedad del pecado, no supera la gracia de Dios. Todo el problema, hermanos, está aquí. ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no ha hecho lo malo? ¿Quién no ha cometido errores? Todos hemos cometido errores. Pero es tiempo de que cambiemos. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Y vamos a hacer una declaración delante de nuestro Señor. Vamos a reconocer, hermanos, dónde estamos parados. Este miércoles los jóvenes trajeron un bonito mensaje. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Trajeron un mensaje. Hay arrepentimiento. Que haya arrepentimiento en tu vida. Habrá seguridad para nosotros. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, hermanos, hallamos siempre la gracia de nuestro Dios. David, hermanos, experimentó el pecado en su vida. David experimentó la maldad en su vida. En la Biblia 2 veces pecó delante de Dios. Una vez cometió adulterio delante de la presencia de Dios. Eso le trajo consecuencias tremendas en su vida. Le trajo la muerte, le trajo la violación, la deshonra en su propia casa. Sus hijos se mataron unos con otros cometieron violaciones. Y hermanos, grande fue su dolor por la desobediencia. Durante más de un año se estuvo callado. No dijo nada de que mató a Urías Eteo. No dijo nada de que Betsabé había quedado embarazada de él, sino que, hermano, ocultó su pecado. Cuando Dios vio, hermanos, qué bueno es Dios, manda al profeta. Háblale a David y dile lo que le va a pasar por lo que ha hecho. Porque lo que ha hecho es ponerme mal delante de la gente, que yo confiaba en él y él me ha defraudado. Y hermano, durante mucho tiempo David se quedó callado. Pero cuando el profeta Natán va y le dice, su criado le dice, el profeta Natán viene a verte, quiere hablar contigo. Inmediatamente, hermano, siente que una balde de agua fría le cae y se sienta en su silla y se queda tembloroso. Ya viene a culparme. El profeta, hermanos, lleno del Espíritu Santo de Dios, va y le cuenta una historia verídica, que era la imagen misma de él, pero él no lo entendía. Cuando le dijo, David, quiero contarte algo. Un hombre tenía muchas ovejas. Y le cuenta la historia que ustedes ya saben. Hermanos, cuando el profeta le dice todo lo que le iba a pasar, él pudo decirle, pequé contra Jehová. ¿Por qué no nos aprendemos este texto, hermanos? Para que le podamos decir al Señor, cuando hemos hecho algo, Señor, pequé contra ti. Las consecuencias que vengan a mi vida no serán tan desastrosas, porque esperamos en el perdón de Dios. Dice el segundo libro de Samuel, dice el verso 13. Todo lo vamos a leer. Entonces dijo David a Natán. Todos decimos, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Saben lo que quiere decir eso, hermanos? Para nuestras vidas. Como dije al principio, no hay hombre que haga bien y nunca peque. Todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, la situación es diferente. Vengamos al arrepentimiento y pidámosle perdón a nuestro Dios. Cierra tus ojos. Allí es donde estás. Piensa por un momento las consecuencias que podrán venir a tu vida si has pecado.
Piensa en los tuyos, en tus amigos, en tus parientes, tu trabajo, tu carro, tu descendencia, todo lo que tienes. Piensa por un momento. Piensa que necesitas el perdón de Dios. Piensa en lo que ha sucedido en tu vida, lo que has hecho aún sin querer, queriendo, como dicen, pero que lo has hecho. Dile al Señor, perdóname, Señor. Perdóname. Y ten misericordia. Ten misericordia. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel, tú eres justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Dios es fiel, hermanos. Pero si tú no lo dices, si David se hubiera hecho el desentendido y hubiera mandado matar al profeta que tenía la autoridad, tenía el poder para hacerlo, no de parte de Dios, sino de él, lo hubiera hecho. Pero él reconoció, como todos nosotros, nos da un ejemplo eso para arrepentirnos y que no haya consecuencias en nuestra vida, que no haya consecuencias en nuestra familia, en nuestros seres, en lo que tenemos, en lo que Dios nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú nos ayudes. Vienen tiempos muy difíciles, Señor, para nuestras vidas, pero queremos hacer tu voluntad. Cometer errores es de humanos. Recibir el perdón es divino. Corregir nuestros errores es de sabios. Un gran escritor escribió esto para nuestra enseñanza, para que entendamos que los errores, algunos se pueden remediar, y si los podemos remediar, hagámoslo. Algunos errores que hemos cometido ya no se pueden remediar. Paguemos. Como el error de comprar un carro y que nos lo dieron caro. No podemos hacer nada, tenemos que pagarlo. Que Dios nos ayude para no cometer errores espirituales que traen consecuencias para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestra existencia, para lo que nos rodea. Procuremos buscar la enseñanza, la guianza de su palabra. Cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice puedes hacerlo, hazlo. Honra a tu padre, es ok. Guarda mi palabra, es ok. No hagas pecado, no cometas adulterio, no hagas fornicación, no robes, no desees, es malo. Necesitamos ser guiados por la palabra del Señor. Yo sé que Dios ha hablado a nuestras vidas en este día. ¿Y qué podemos decir y criticar de los errores? Todos tenemos errores, pero en su infinita misericordia, la gracia bendita de Dios supera todas nuestras faltas. Imagínense ustedes al rey Saúl arrepintiéndose aún ahí en medio del dolor. Quizás Dios hubiera tenido misericordia. Su maldad, su rebeldía, su soberbia no lo dejó arrepentirse. Y eso, cuando sucede en la vida de los seres humanos, es triste, porque sufrirán las consecuencias y no habrá misericordia. Pero cuando nos arrepentimos y le pedimos a Dios y reconocemos nuestras faltas, que nuestro fracaso en nuestras vidas, en nuestros hijos, fue nuestra culpa, que nos perdone, Dios nos perdonará y Él podrá arreglar nuestra situación. Tenemos que tomar muy en consideración este mensaje para nuestras vidas, para que no nos desviemos del camino del Señor y suframos las consecuencias. Que Dios nos ayude, que Dios nos perdone y nos bendiga y nos libre de los errores. El salmista decía, líbrame de mis errores que son ocultos, porque muchas veces esos errores traen condenaciones y consecuencias fatales. Dios nos libre de eso. Hermanos, que la gracia de Dios sea en sus vidas y que Dios nos ayude para ir adelante y no cometer errores. Amén. Dios les bendiga.